Hola imparable, hoy te voy a estar enseñando a reconocer tu perfil de riesgo. ¿Y qué es esto? Pues simplemente nos va a indicar el nivel de tolerancia a las pérdidas o la capacidad de asumir pérdidas dependiendo de la rentabilidad que nosotros esperemos de algún tipo de inversión muy específica. Es decir, dependiendo de qué tanto riesgo yo esté dispuesta a asumir con respecto a mis inversiones, podré tener un perfil conservador, moderado o agresivo. ¿Esto por qué se da y por qué es tan importante conocerlo? Bien, el mercado de capitales es indiscutible que nos va a permitir generar altas rentabilidades, rendimientos, ganancias, como le quieras decir, pero asimismo tiene implícito la posibilidad de que perdamos hasta el total del capital que hemos dispuesto para generar un mayor patrimonio. Pero esa posibilidad de perder el total o solo un pedazo del capital que yo haya invertido, que está, por supuesto, dependiendo de los niveles de riesgo de ese activo, título o producto financiero en donde nosotros pongamos nuestro dinero. Así es como todo lo que conocemos como renta variable se va a considerar de altísimo riesgo, es decir, altas ganancias y altas posibilidades también de perder hasta el total del dinero. Y por el contrario, si nosotros queremos invertir, generar algo de dinero, pero no con un riesgo tan elevado de pérdidas, vamos a encontrar la renta fija. Pero a pesar de ello, también encontramos mercado financiero no tradicional como son los alternativos y niveles exageradamente altos de ganancias, que es el mercado especulador, donde encontramos el mercado Forex, el trading, las criptomonedas, entre otros llamados DMG, baloto, pirámides y cosas que realmente no deberían ser nada legales, que son con las estafas y todas aquellas oportunidades que ustedes les ofrecen del 200% de un día para otro que en el mercado financiero no está regulado. Eso hablaríamos que es un altísimo riesgo. Y aquí esto es clave. ¿Por qué razón siempre les digo no poner los huevos en la misma canasta y no poner todo el dinero y todos mis excedentes en un solo producto financiero? Es importante que sigas esta encuesta para entender cuál es tu nivel general, pero acuérdate, cada objetivo financiero que tú tienes corresponde también un perfil de riesgo individualizado para ese preciso objetivo. No es lo mismo ahorrar o invertir para mi vivienda que para mi jubilación. Ni siquiera es lo mismo invertir para simplemente hacer crecer mi dinero. ¿Por qué razón? Porque la vivienda y la jubilación son objetivos que tú tienes que garantizar. No es posible garantizar nada, pero el objetivo es que se cumpla esa meta financiera lo más posible en el tiempo que yo he pactado. Por esa razón, el dinero que yo ahorre para vivienda o para jubilación no debería estar en portafolios altamente volátiles o altamente riesgosos o con niveles altísimos de pérdida, dependiendo sea el caso, ¿no? Porque en algunas ocasiones yo podría aconsejar que un plan de ahorro para la jubilación, por supuesto, se encuentra en niveles altos de riesgo, en razonar que te faltan más de 20 años, más de 10 años para alcanzar la pensión. Pero si la vivienda la necesitas ya en meses o en un par de años, tú no podrías poner ese dinero en perfiles tan altísimos de riesgo, ¿vale? Claro, hasta ahí vamos a continuar con lo que es perfiles de riesgo específicos. Vamos a hablar de los perfiles conservadores. ¿Quiénes son? ¿Para quiénes va dirigido? ¿Qué características tiene? Son los inversionistas que quieren ir a lo seguro, que son adversos al riesgo. Si ustedes escuchan a un colega financista que diga, este perfil adverso a riesgo, simplemente es conservador, es aquella persona inversionista que no quiere perder su dinero, ni siquiera un poco. Pero dentro del perfil conservador vamos a encontrar también los ultraconservadores. ¿Y yo qué incluyo ahí? Les he hablado, ustedes ya saben que les he, como matraca, insistido tanto en las estructuras de protección patrimonial y encontramos dos por excelencia: el fondo de emergencia y los seguros de vida con ahorro, seguros de última generación, seguros de vida universal de última generación, que son, por supuesto, un componente de seguro de vida, que los seguros, les recuerdo, no generan rendimiento porque no es un instrumento de inversión, pero tienen un componente de ahorro. El ahorro tampoco podría ser inversión, pero sí nos permitiría generar rendimientos. Cuando casamos estas dos estrategias en un solo producto,
nos permite alguito de ganancia, por lo menos no perder el valor del dinero en el tiempo por cuenta de inflación y nos va a permitir a nosotros lograr esa meta que ya habíamos determinado como que se tiene que cumplir sí o sí. Proteger el patrimonio o garantizar metas específicas, elementos como la educación de tus hijos, tu jubilación, entre otras cosas que tú quieras, entre comillas, vuelvo a decirlo, garantizar, pues pueden ir incluidas dentro de este perfil y por supuesto es dinero que tú no vas a perder. Este tipo de rentabilidades tienen una característica, se les denomina rentabilidades suavizadas. ¿Por qué? Porque buscan promediar un poco esa volatilidad del mercado para, sí, te dan una rentabilidad muy bajita, pero incluso son un poco más seguras que el perfil conservador, por eso yo los llamo ultraconservadores. Es que definitivamente el ultraconservador prácticamente está casado con la idea de garantizar en lo máximo el cumplimiento de un objetivo, una meta financiera en el tiempo. Y el conservador, continuando, pues está se compone de renta fija. Tiene una rentabilidad ligeramente segura, pero es pequeña. Bueno, yo no le pondría que realmente es una rentabilidad segura, porque realmente no es así, no te lo está garantizando. Incluso hemos visto, y los años de pandemia nos han mostrado cómo incluso la renta fija puede tener marcada una volatilidad. ¿Por qué ha estado tan volátil? Por cuenta de los cambios tan acelerados en la inflación de cada país a nivel global. Entonces, estos también tienen su ejercicio de volatilidad, aunque sea mínimo, pero es el más tranquilo. ¿Para quienes yo los aconsejo? Si tus objetivos son inferiores a 2 años. Acuérdate que ya hicimos la organización de nuestros objetivos y los organizaste por mediano, largo y corto plazo. Todo aquello que sea del corto plazo debería estar en mayor medida en un portafolio conservador, ¿vale? Porque tu objetivo está más cercano a cumplirse. Entonces, en tu gestión de portafolio, en tu división de portafolio, lo que yo aconsejaría es que la mayoría de todo tu dinero, tu excedente destinado al corto plazo, inferior a 2 años, lo repito, esté entre un 75 y un 80% en renta fija, títulos de renta fija, y el restante lo puedes diversificar entre renta variable y otro tipo de activos como los alternativos, que son una excelente herramienta, ¿vale? Hasta ahí, esto es claro. Puede que tu personalidad general sea conservadora, ¿vale? Pero si eres muy, muy conservador, incluso vas a querer generar un poco de ganancia. Separa el dinero que vas a determinar para que sea incrementar tu patrimonio. Y ese dinero que va a ser para incrementar tu patrimonio, puedes dividirlo en los siguientes dos perfiles de los cuales voy a hablar, que es el moderado. Es un nivel intermedio, yo lo recomiendo para los objetivos que tienen para cumplirse entre 2 y 5 años. Son neutrales, es como ese punto medio donde, listo, yo conservador no soy porque yo sé que si lo pongo en un programa conservador no voy a generar rendimientos, pero si lo pongo en un nivel arriesgado, pues tampoco quiero exponerme a perder todo mi dinero. Entonces, estos inversionistas son caracterizados con un poquito de alto riesgo, con un poquito de conservador, ¿sí? Donde tus niveles de pérdida pues, van a ser más aceptables. Entonces, el portafolio tú lo podrías estar dividiendo entre un 50 y un 60 renta fija. El restante 50 o el restante 40 puede ser un porcentaje no más de 30% en renta variable y el restante 20 o el restante 25 o el restante 30 también puede estar en activos alternativos. Y el final, el perfil agresivo, mayor riesgo, alto riesgo, en fin. Aquí yo también haría un altísimo riesgo. Son aquellas personas que les encanta arriesgar su dinero. Es todo lo contrario del perfil conservador. Están dispuestos a invertir en portafolios volátiles. ¿Qué es la volatilidad? Simplemente el cambio hacia arriba y hacia abajo de las inversiones. Ganancias, pérdidas, ganancias, pérdidas, ganancias, pérdidas. Mientras que un portafolio conservador, la ganancia es así, la pérdida es así. Sí, es chiquitito el movimiento, la volatilidad es muy pequeñita. Los portafolios arriesgados es una cosa, pues, como el electro, esa cosa.
Bueno, eh, eh, ay, ustedes me entienden. Entonces es todo lo contrario. Por supuesto que a mayor riesgo, mayores ganancias. Estos, este tipo de inversiones tienen muchas oportunidades de generar rendimientos que se dan tanto en el largo plazo como en el cortísimo plazo. En el cortísimo plazo, estas oportunidades de elevadas ganancias son los que yo consideraría altísimo riesgo, porque son decisiones que tú tienes que tomar en menos de un día, una hora, o decisiones que tú tienes que tomar en minutos. Este tipo de personas se les conoce como especuladoras, aquellas que encuentran oportunidades de inversión así, pero asimismo, si no la toman y no saben salir de esa inversión, pueden perder el total de su dinero en cuestión de segundos. Ellos son los especuladores. Entonces, ahí vamos, el ultraconservador, conservador, que vendría siendo casi que lo mismo, el moderado, que es el punto medio de estos dos, el arriesgado, ultra arriesgado, que es sinónimo de perfiles que no son ahorradores ni inversionistas, sino especuladores. Sin embargo, estos perfiles de riesgo se van a ir acomodando no solo según tus objetivos y metas a cumplir, sino también en tu etapa financiera de vida. ¿A qué voy? Lo voy a hacer con un ejemplo. No es lo mismo que un joven menor de 30 años que está empezando su vida laboral, empezando a generar su propio dinero, que tiene buenos excedentes, decida invertir a 10 años y defina que esa inversión de 10 años sea altísimo riesgo, o incluso sus ahorros e inversiones de 3 4 5 años, incluso ejercicios de inversión de 2 años tengan un alto componente de alto riesgo. ¿Por qué razón esta persona sí se podría tomar el aval de ser más arriesgada? Precisamente le queda toda una vida por delante para recuperar ese dinero, ¿sí? Y sobre todo, los perfiles de alto riesgo tienen una característica muy importante, y es que tienen la posibilidad de que se reinviertan esos rendimientos, esas ganancias. Es lo que nosotros llamamos interés compuesto. ¿Qué es el interés compuesto? Pues es decir, yo tengo un dinero rentando, esa rentabilidad en vez de sacarla y comérmela y metateármela en cositas, yo la dejo en la inversión, y esa inversión va creciendo, rendimientos que se van reinvirtiendo, reinvirtiendo, y ahí yo genero lo que es interés compuesto. Ganancias sobre las ganancias sobre el capital. Claro ese tema. Entonces, una persona de esta edad se podría dar el aval de hacer, de arriesgar más su dinero, porque de igual manera tiene mucho tiempo y muchísimas oportunidades de recuperar las pérdidas. No siendo igual si es una persona que, por ejemplo, está emprendiendo o que tiene hijos, se acaba de casar y acaba de adquirir una deuda para adquirir su vivienda, por ejemplo. Este tipo de personas tendría que ser un poco más proteccionista, y su portafolio debería tener una mayor medida moderada, incluso más conservadora. Todos los ahorros que sirvan para proteger su familia, que la está creando, y proteger a su hijo, tienen que tener un componente alto en protección patrimonial, fondos de emergencia, seguros con ahorro, todas estas estructuras, una medida moderada en la decisión de sus inversiones, y un porcentaje bajito de alto riesgo. Y tampoco sería lo mismo un jubilado que depende 100% de su pensión. Y si depende 100% de su pensión y coge todos sus ahorritos, toda su pensión en una sola estructura y la pone en una estructura especuladora, pues es muy seguro que en 2 días, en una semana, pierda el dinero de su pensión. No es lo mismo que un pensionado que tiene una alta pensión vía lo que construyó, sus hijos no están más allá del bien y del mal, no necesita heredar, tiene activos alternativos que le generan rentas mensuales y tiene un buen excedente para invertir en el alto riesgo. Listo, hazlo, porque si pierdes ese total en esa inversión, igual tienes tu pensión, tienes otros excedentes por ahí. Entonces, este perfil de riesgo se va a acomodar a lo largo de tu vida, va a ir cambiando, no es estático, va a depender de tu edad, de la etapa financiera en la que te encuentres, de tus objetivos.
activos, de todo lo que tú vas a desear construir. Y por supuesto, tienes que conocer también tu estructura básica, tu general. Carolina González tiene un perfil de riesgo muy general, 100% en este caso, y para mí yo soy arriesgada, bastante, pero mis objetivos individuales, tal vez el abrir mi agencia, el de mis ahorros para invertir en el mercado inmobiliario e incluso mis ahorros para la jubilación, tienen en sí características generalmente diferentes, mientras que el dinero que yo voy a utilizar para la jubilación sí lo puedo dejar en altísimo riesgo. Para mis ejercicios de estructuras de inversión inmobiliaria voy a ser un poco más moderada y para lo que yo voy a utilizar en mi diario vivir, pues voy a ser exageradamente conservadora y ultra conservadora. Como les digo, cada decisión de riesgo va a depender objetivo, etapa, qué quiero garantizar y qué de repente puedo decir esto lo puedo perder en totalidad. ¿Mm? Pregúntate si yo estoy dispuesta a perder tanto de ese capital. Si mi respuesta es sí, listo, este producto de inversión es mío. Si mi respuesta es no, entonces este producto no es mío. ¿Y qué vamos a hacer para conocer nuestro perfil de riesgo? Bueno, vamos a hacer esta encuesta que yo les pongo aquí. Por favor, los resultados, envíamelos al correo electrónico o conversémoslo en la reunión, ¿vale? En nuestra asesoría uno a uno. Entonces, esto tiene característicamente una encuesta. Lo primero que vamos a hacer es clasificarnos como inversionistas, dependiendo de qué, de tu nivel de excedentes. No es lo mismo una persona que tiene 1 millón de excedentes, 3 millones, menos de 5 millones de excedentes, a una persona que tiene más de 10.000 salarios mínimos como excedente. Entonces estamos hablando que este tipo de personas son inversionistas profesionales y los que tenemos los recursos bajitos, pues vamos a ser clientes inversionistas. Además, el inversionista profesional debe también tener cierto nivel de conocimiento específico, y tener una certificación profesional del mercado como operador, que esto lo ofrece el organismo autorregulador del mercado de valores, lo que nosotros conocemos como el AMB, que es la entidad que nos certifica. También podemos tener esta calificación a nivel internacional. Hay una calificación europea, hay una calificación de Estados Unidos, ¿sí? Pero independientemente, la gran mayoría de las personas cuando tienen la posibilidad de operar en el mercado por cuenta propia debe estar regulada aquí en Colombia, en el exterior, en todo el mundo. Y clientes inversionistas en general somos todos. Esto me va a permitir a mí saber tu nivel de excedentes y de conocimientos al respecto. ¿Qué tanto te quieres enfocar, profundizar en el tema de las inversiones? El perfil de riesgo, como ya les he dicho, depende mucho de la edad en la que te encuentres. Por eso es la primera pregunta. ¿Cuándo se va a cumplir tu objetivo? Como les he dicho, conservador, periodos inferiores a 2 años, moderado entre 2 y 5 años y arriesgado, caracterizado principalmente por todas las ideas que nosotros tenemos más allá de los 5 años. Y si ustedes han seguido mis contenidos, se habrán podido dar cuenta que mi sugerencia a la hora de invertir en bolsa es que nuestros recursos a la hora de invertir en acciones, ETFs, CFDs, derivados, swaps, lo que sea, estemos planeando retornar esos recursos en un plazo no inferior a 10 años, dentro de lo ideal para generar buenas ganancias, ¿vale? Aquí es importante clasificar el tiempo de mis objetivos, la mayoría de mis objetivos, cuando quiero tener resultados. Tu conocimiento y experiencia con el mercado financiero. En una sesión estuvimos hablando de la gestión pasiva, activa y mixta. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué tanto quieres profundizar en el mercado financiero? ¿Qué tanto quieres entender lo que estás haciendo? Si tú eres una persona que quiere conocer en detalle cómo invertir en acciones, hacer análisis técnico fundamental, aprender de bandas de Bollinger, velas japonesas, aprender MACD, aprender a interpretar los estados financieros y hacer los cálculos correspondientes, entender históricos, hacer proyecciones, tener tus propias estrategias de determinación de valor de las acciones. Bueno, estas son las características de una gestión completamente activa.
No sería lo mismo una gestión pasiva. Aquellas pasivas son las personas que, ok, tienen dinero disponible para invertir, pero no se quieren involucrar en el conocimiento financiero porque no les interesa, porque no tienen tiempo, por la razón que sea, no quieren profundizar. Tal vez entender lo básico para que no los tumben, pues, sí, para comprender cómo se mueve el mercado financiero, pero de ahí en adelante no quieren hacer absolutamente nada más. Y está una gestión mixta que por supuesto tiene que ver la comunión de lo activo y de lo pasivo. Algo lo quiero comprender a profundidad y otras cosas definitivamente quiero ceder la administración y la gestión de este portafolio a los gestores o a las mesas de dinero de las entidades y organizaciones financieras que gestionan estas inversiones. Esto es importante. Así yo sé qué nivel de profundidad voy a explicarte en el resto de nuestras asesorías. ¿Cuál es el principal objetivo de tu inversión? Y aquí vamos con algo que vamos a entrar a determinar en definir tu perfil de ahorro, define tus objetivos de inversión. Cuando estés en el capítulo de definir ambas cosas, y definir tus objetivos de inversión, ahí yo te voy a pedir por favor que determines si tú quieres preservar tu capital, tener flujo de caja de periódicos o rentas periódicas, rentas mensuales. ¿Quieres más que nada rentabilizar pero también preservar tu capital? ¿Mm? O simplemente máximos rendimientos, máximos rendimientos sobre ese dinero. ¿Qué necesitas? ¿Cuál es tu etapa? Tiene que ser súper claro para determinar la política de inversión que tú vas a tener. ¿Qué esperas? Estabilidad, volatilidades, fluctuaciones. Sí, es importante que seas muy consciente en lo que estás respondiendo. Luego de un mes, ¿qué tipo de pérdidas consideras que van a ser más compatibles con tus excedentes, contigo? ¿Cuántas pérdidas tú estás dispuesto a asumir en rangos? Sí, eso también me va a poder definir en mayor claridad tu perfil de riesgo. Esta pregunta me gusta mucho porque generalmente las personas toman todos sus excedentes y lo ponen en una sola cosa. Que dicen, ¿yo dónde pongo mi dinero para que genere altos rendimientos? Y lo ponen en un solo producto. Por eso es que al final, cuando se equivocan de producto, se asustan, se van para atrás, ven pérdidas y se enloquecen y empiezan a liquidar portafolios. O por el contrario, si son personas que ven oportunidades como, ay, te vas a ganar el 200% por invertir tu dinero ahí, y lo ponen y al mes lo pierden todo. ¿Mm? Entonces aquí tenemos que empezar a hacer diversificación. Ustedes saben que yo les machaco mucho la cabeza, ¿sí? Con el tema de la organización. Esta pregunta también me fascina. El tema de la desvalorización significa pérdidas del portafolio. ¿Qué decisión vas a tomar? Generalmente la gran mayoría de las personas liquidan sus portafolios. ¿Qué significan liquidar sus portafolios? Cierro, ya no quiero más ese producto, cierro, devuélvame mi dinero y lo que sea, entréguemelo, entréguemelo, entréguemelo. Ese entrégueme mi dinero es liquidar portafolio. Pero muchas veces estas personas que toman este tipo de decisiones lo que están haciendo es lo que nosotros denominamos liquidación de pérdidas. ¿Qué es la liquidación de pérdidas? El mercado da pérdidas, tu portafolio, tu título, tu activo, lo que sea, está reflejando pérdidas. Entonces lo que tú haces es decir, entrégueme mi dinero a la entidad. Te dice, bueno, te lo entregamos porque pues al fin y al cabo es tuyo, tú eres el dueño, tú decides lo que sea, te entregan, te devuelven y aparte de todo te restan las comisiones de administración y otros gastos que es una sesión muy aparte, pero ya te dije, ya te expliqué los gastos asociados a las inversiones. Entonces, tú pusiste 100, perdiste 10, entonces tienes 90 menos los cargos y costos administrativos y de comisión, pues ya no tienes 90, sino tienes 85. ¿Va? Liquidaste y te llevaste una pérdida. Pero si tú hubieses esperado un tiempo prudencial a recuperar esa pérdida, probablemente puedes decir, listo, 100, perdí y tengo 90. Me espero unos días, un tiempo, un mes, 2 meses, recupero esa pérdida, ¿sí? Espero que vuelva a 100, 110 y en 110 liquido mi portafolio y ahí sí pido que me entreguen mi dinero. ¿No? Eso es lo que uno debería hacer. Y aquí voy a hacer un paréntesis comercial para que ustedes tengan muchísimo cuidado a la hora de modificar sus portafolios o cambiar su dinero entre entidades. ¿Por qué?
¿Qué sucede? Y esto lo he visto mayoritariamente entre los comerciales de pensión obligatoria. No es porque yo haya trabajado ahí, pero pues porque, bueno, ¿qué sucede? Cuando hay cambios de portafolio y cuando una persona dice, yo estoy en este fondo privado, ¿m? Me quiero cambiar para otro fondo privado o para Colpensiones, el que sea, ¿sí? Hubo un momento en el tiempo, hace 2 años, que en el primer trimestre, mentiras, hace 3 años exactamente, eso fue un año antes de pandemia, en 2019, el primer trimestre, hubo una caída acelerada del mercado que afectó las pensiones obligatorias, haciendo que los fondos privados reflejaran pérdidas. Por supuesto, dependiendo de la gestión de los inversionistas y la mesa de dinero que encabezan cada uno de los portafolios de inversión de cada fondo privado, que es muy distinta, pues cada fondo representó pérdidas en magnitudes completamente distintas. Algunos comerciales y algunos medios eh, publicitarios, algunas revistas, magazines y demás, notificaron esto y generaron una salida masiva de personas de estos fondos hacia Colpensiones. Esto generó una pérdida masiva y una liquidación de pérdidas completamente acelerada. ¿Esto qué significó? Si tú te quieres cambiar de fondo de pensión, hazlo, pero está muy mal y es una falta de ética profesional que un profesional se te acerque y te diga, mira, ellos están mostrando ese nivel de pérdidas, conmigo no. Tú no tienes esas pérdidas. Entonces, ¿qué hace la gente? Decir, ay, oye, sí, yo con ellos estoy perdiendo y contigo ganaría. Pues yo voy a llevar mi dinero contigo que voy a ganar. Porque es una falta de ética. Porque esa persona debería decirte, si te quiere contigo, decirte, mira, allá estás reflejando pérdidas. Espera que el mercado se recupere, que tú tengas ese mismo nivel de ganancia y ahí sí, pásate para acá porque aquí vas a obtener mayor ganancia. Que también es falso porque no se puede garantizar rentabilidad a nadie, ¿ok? Ellos están hablando de rentabilidades pasadas, no futuras. Ojo con esto de la liquidación de portafolios, ¿va? Si tú te sales en un momento de pérdida del mercado, por supuesto te vas a llevar todas las pérdidas. Espera hasta recuperar, generar aunque sea un poquito de ganancia y ahí sí liquidas tu portafolio y te pasas a la entidad que quieras, al portafolio que quieras, pero no lo hagas en pérdidas, ¿va? Suena lógico, pero la cantidad de personas que yo he visto liquidar en pérdidas es astronómica. Generalmente se caracterizan por no entender muy bien del mercado. Espérate, yo sé que algunos me van a preguntar, bueno, ¿y en qué momento son ya tantas y tan exageradas las pérdidas que uno dice, me voy o me quedo? Porque si hay momentos donde portafolios muy específicos pierden hasta que uno dice, no, pues sálgase ya de ahí. ¿De qué depende? De, esto lo vamos a ver en profundidad en la prueba de algodón, en el análisis técnico para definir si invertir o no en una acción, porque va a depender de las características de solidez financiera, el activo corriente, el análisis de flujo de caja, el análisis de endeudamiento, el análisis de históricos, de solidez, si es una compañía de crecimiento, de valor. Proyéctate, a ver, basiquito y simple. Si es una compañía de valor, que tú sabes que va a crecer en el mercado, que mantiene al día su investigación y su desarrollo y que sus nuevos productos o sus innovaciones van dirigidas y son compatibles para donde va el mercado, la economía y el crecimiento global, tú dices, esta empresa va a permanecer en el tiempo durante muchísimos años. Pero si es una empresa de oportunidad y de momento que creció hoy, pero mañana se puede caer, como puede suceder en el mercado de tecnologías, donde nacen compañías todos los días y todos los días esas mismas desaparecen, pues probablemente tú no, si tú empiezas a ver pérdidas en este tipo de compañías, plantéate qué estabilidad y visión de futuro tiene. Y si es una compañía con estable visión de futuro, tú puedes decir, yo aquí me quedo porque voy a recuperar pérdidas. Pero si tú ves que es una empresa que va de capa caída, que aparte de todo va para la quiebra, sal. ¿Mm? ¿Eso de qué se ve? Análisis técnico, análisis fundamental, por eso así no sea profundo, sí tienes que saberlo para entender a qué tipo de entidad tú le vas a confiar tu dinero.
Preferencia, región y moneda, aquí lo dejo a tu libre albedrío, pero sin lugar a dudas yo pondría un componente en moneda fuerte como lo es el dólar, el euro, el yen, el franco suizo, ¿sí? Diversifica también geográficamente, no ponerlo todo en Colombia, no ponerlo todo, por ejemplo, en Estados Unidos, sino diversifica Europa, Estados Unidos, Japón, sudeste asiático, Latinoamérica, etcétera. ¿Por qué razón? Estamos diversificando algo que se llama también riesgo país. Creo que no voy a entrar en detalles a decir qué es el riesgo país, es la posibilidad que ciertos tipos de gobierno cuando lleguen perjudiquen un poco la economía o la fortalezcan o decisiones de gobierno me afecten. Pueden ser decisiones tributarias, pueden ser decisiones de reducción del mercado de capitales o reestructuración del mercado de capitales o que de repente la economía y la fortaleza del sistema financiero no sea la suficiente tal que me garantice a mí la tranquilidad de mi dinero y el retorno de mis inversiones. ¿Sí? Entonces, en general, diversifica. Aquí esto sí yo te lo voy a pedir, no pongas todo tu dinero en Colombia, en Latinoamérica, no, diversifica por región y sobre todo por moneda. ¿Por qué hoy te hago la recomendación de la diversificación por moneda por cuenta de la inflación? Hemos visto cómo se ha acelerado en los últimos años y si creemos que va a tener una reversión, no, eso no va a suceder. Entonces, en algún punto y en algún apartado te voy a explicar un poco del dinero fiat, ¿m? Que no, este no es el caso. Te lo explicaré y ahí entenderás un poco la importancia de diversificar moneda, región, alternativos, otras opciones. ¿Listo? Espero que te haya quedado súper claro. Rellena esta encuesta, ¿sí? Luego la vamos a ver en análisis por cada objetivo, pero si tienes dudas, ya sabes que la puedes dejar en los comentarios para poder ir a profundidad en nuestra sesión. En la sesión vamos a reperfilar y vamos a concretar cuál es tu perfil y cuáles serán, en tu caso y según tu personalidad, los tipos de perfiles de riesgo que se podrán ir modificando a lo largo de tu tiempo. Sí, no es lo mío, mismo mi tiempo, porque yo muy seguramente sea arriesgada la gran mayoría de mi vida, pero voy a tener ciertas etapas que me van a obligar muy seguramente a ser un poco más conservadora. Y eso mismo te va a pasar a ti. Entonces eso lo vamos a ahondar en la sesión personalizada. Alístalo súper bien y profundizamos en los elementos de los perfiles de riesgo que te voy a explicar otras características de los riesgos interesantes e importantes que tú tienes que tener en cuenta. No es que te los tengas que aprender, pero los tienes que saber y entender y reconocer para que a la hora de interpretarlo y modificar tus inversiones los tengas en cuenta. ¿Listo? Nos vemos en la siguiente sesión. Descarga el material que está debajo de este video. ¡Chao!